Vamos a empezar con la charla. Es una charla coloquio que hemos titulado Salud antes que negocio. En ella pues, se abordarán temas de máxima actualidad, teniendo en cuenta que partíamos ya de una situación que no era buena. Los acontecimientos de los últimos meses nos han llevado ya a una situación que se puede describir casi como muy perjudicial y casi insostenible. Entonces, pues vamos a abordar temas de máxima actualidad, como digo, como son la contratación de médicos sin especialidad, la necesidad de un sistema sanitario público, necesidad de más recursos públicos, la situación que está sufriendo ahora la atención primaria, que es la pieza base y fundamental del sistema público de salud. El centro, la situación por la que está pasando las obras del nuevo centro de salud de García Lorca, las listas de espera, recuperación del UBU, en general, pues bueno, temas que están muy en actualidad ahora en Burgos, cada uno con su problemática. Y para ello contamos con tres ponentes que se encuentran en primera línea en lo que se refiere a la lucha por la defensa de la sanidad pública en Burgos. Es conveniente hacer un hincapié en que los argumentos que se van a exponer aquí por los ponentes, sobre todo por Pablo y por Juan Antonio, están planteados desde la disciplina científica que es la salud pública. En primer lugar, intervendrá Juan Antonio Ayllón, que es por la mayoría ya conocido, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, experto en gestión sanitaria, asumió responsabilidades de gestión en el antiguo InSalud, en la etapa de diseño y puesta en marcha de la atención primaria, ha sido profesor de salud pública de la Universidad de Burgos, presidente de la Asociación Sanidad Pública SI. En los últimos 10 años ha realizado múltiples estudios y actividades para la defensa de la sanidad pública universal, equitativa y de calidad financiada a través de los impuestos. Colaboró en la Comisión de Investigación sobre los sobrecostes del UBU y portavoz actualmente de la Plataforma de la Sanidad Pública en Burgos. A continuación pues intervendrá Juana Gómez, que es portavoz de la plataforma por el nuevo el nuevo centro de salud de García Lorca. Ella es técnico sanitaria jubilada en el mismo centro y actualmente pues, nos hablará de la situación de las obras. Una trabajadora social. Y por último, pues Pablo Yagüe, médico especialista en pediatría, en la UCI pediátrica del UBU, experto y máster en gestión clínica por la Escuela Nacional de Sanidad Instituto Carlos III y la UNED, miembro de la Asociación Sanidad Pública SI, portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública en Burgos, delegado sindical del CSID y miembro electo de la Junta de Personal del Área de Salud de Burgos, de la que fue presidente entre los años 2016 y 2020. Junto con Juan Antonio Ayllón ha estudiado las irregularidades y sobrecostes del UBU, así como las características del modelo de concesión FPI que resulta perjudicial para el interés general respecto a la gestión pública directa en sanidad. En 2020 formó parte del grupo de expertos propuesto por las Cortes de Castilla y León para el análisis y la propuesta para la recuperación de la sanidad pública formado durante la pandemia. Y bueno, yo sin más voy a dar paso ya al primer ponente, que va a ser Juan Antonio Ayllón. En el año 2014, hace 10 años, ya estábamos contando la misma historia que ahora. ¿Os fijáis? El mismo programa. Llevamos 10 años diciendo lo mismo, advirtiendo entonces, no porque seamos profetas, advirtiendo entonces, va a pasar, va a llegar, va a suceder, sucedió, el COVID se llevó todo por delante y nos dejó con esas cosas al aire,
dejó nuestro sistema sanitario, el que estábamos tan orgullosos, caído, porque teníamos desgraciadamente razón, y no se puede jugar con una cosa, abandonarla a su libre descomposición y luego echarse las manos a la cabeza. Voy a plantear en unos minutos tres aspectos que me parecen claves, porque todos sabemos que queremos un sistema sanitario público. Todos queremos que esté basado en la atención primaria. Voy a intentar tratar de transmitiros por qué queremos eso. ¿Por qué el sistema sanitario tiene que ser público y no amarillo, verde o azul? ¿Y por qué tiene que estar basado en la atención primaria y no como en otros sitios cada uno se las organiza como puede con su especialista que busca en la guía telefónica? Y voy a empezar por haceros referencia para que reflexionemos unos minutos solo de que la salud no es cosa de mala suerte, de las brujas o de castigo divino, de los pecados o de sencillamente de la casualidad. La enfermedad además no es equitativa, no afecta a todos por igual. Mirad lo que hicieron en Londres, un estudio de Londres del sistema de vigilancia del Sistema Nacional de Salud inglés. Hicieron un estudio como este concretamente, del que se ha repetido 1000 veces en 1000 sitios y cosas parecidas, y todos dan el mismo resultado. Cogieron una línea de metro, una de las líneas de metro de Londres, y miraron en cada estación que iba parando, cogieron ese barrio y miraron cuánta supervivencia tenían las personas de ese barrio, a qué edad de media llegaban. ¿Comprendéis? Empezaron entonces por la estación de Westminster, que está en el centro, fueron buscando y acabaron en una que se llama Conning Town. Bien, ¿y sabéis lo que encontraron? Que a medida de que se iban retirando del centro y llegando a la periferia, la expectativa de vida de las personas disminuía significativamente. No es que les pareció, hicieron sus cuentas, hicieron sus análisis estadísticos muy serios y encontraron que había una diferencia, fijaros cuál. La expectativa de media de las mujeres en Westminster, en la zona rica, era de 84 años. Pero sin embargo, al final de la línea, en la zona más pobre, solo de 80. Y los hombres, había todavía más diferencia. De 77 años en la vida rica, en la zona rica, a 71. Entre medias iba sistemáticamente disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Lo que sabemos desde hace más de 150 años, que la economía, el nivel socioeconómico de las personas influye en su salud. Influye además mucho. Otro ejemplo, la expectativa de vida de los barrios de Madrid, desde los más ricos hasta los más pobres. Y hay unas diferencias fundamentales. Por ejemplo, en Vallehermoso, Osuna, la expectativa de vida es de más de 80 años. En la zona de Sol o de Entrevías, 76 años. Y veis el abanico diferente. La encuesta nacional de salud que hace todos los años el Ministerio de Sanidad pregunta a miles de españoles y lo codifica muy rigurosamente. Por ejemplo, ¿cuántos de ellos tienen la tensión? Le preguntan, ¿usted tiene la tensión alta? ¿Usted tiene alguna enfermedad? No sé qué, ¿usted tiene? ¿Vale? Y entonces los resultados los relaciona con el nivel socioeconómico de la persona, divididas, como clásicamente se hace, en 6 grupos: los más ricos y los más pobres. El grupo más rico, el grupo un poco más rico, el grupo mediano, y al final el grupo 6, el de la parte de la población con menos recursos socioeconómicos, que para simplificar y entenderme bien la expresión les vamos a llamar los más pobres, ¿vale? Pero entiéndase eso, es un grupo de miles de millones de personas los más desfavorecidos. Bien, pues mirad cómo no tienen la misma tensión los más ricos, los menos ricos, los otros y los más pobres. Fijaros qué diferencia
tan abismal de datos. ¿Ves? Parece una escalera matemática. Estos son datos científicos, estudiados, controlados. Los podéis encontrar los que queráis en cuanto queráis. Y el dolor de espalda, ¿qué pasa? Pues que es lo mismo. La clase más rica tiene muy poco dolor de espalda y los muy pobres mucho más dolor de espalda. Si les preguntan cómo es su estado de salud, pues es matemáticamente lo mismo. Usted diría que su estado de salud es muy bueno. Bueno, pues los ricos mucho, y los pobres mucho. O, ¿tiene usted algún problema de salud crónico? Lo mismo. Ahí está al revés. La clase 6 está la primera. Los más pobres tienen mucho dolor de espalda. ¿Comprendéis? El sufrimiento psicológico es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. El sufrimiento que da ansiedad, depresión, y todavía más acentuado en los niños. Fijaros qué diferencias más abismales entre la diferencia de nivel de depresión y ansiedad entre los niños de las clases más ricas y los de los más pobres. Todo esto no son opiniones, como os decía mi compañera, son datos que dicen que la desigualdad condiciona definitivamente la salud. El nivel socioeconómico de las personas determina si tienen o no tienen enfermedad, si van a tener mucha o poca, si van a morir antes o después. En términos globales, entiéndanme, no a nivel de una persona, pues yo conozco a uno muy pobre que... No, en términos colectivos, que es lo que estudiamos en la especialidad de salud pública. ¿Vale? Esto es de una trascendencia importantísima, porque resulta que en España, como en todo el mundo, y en España no de los sitios que menos, tenemos una gran desigualdad. Fijaros, el 1% de la población española es propietaria del 27% de la riqueza del país. El 10% de los españoles más ricos tienen casi el 60% de la proporción de riqueza del país. Es un país, como otros, como todos, unos más y unos pocos, con muchas diferencias económicas. Y por tanto, por lo que acabamos de ver, con muchas diferencias de oportunidades para la salud. Una gran injusticia. Pero como yo les digo muchas veces a mis amigos, es que ¿quién te ha dicho que esta vida es justa? En la salud, desde luego, tampoco es justo. En absoluto. Bien, frente a esa dramática realidad, que es que los ricos tienen muchas más posibilidades de salud que los pobres, pueden hacerse dos cosas. Y el mundo está dividido en estas dos opciones. Y creemos que hay que posicionarse con respecto a esto. Hay una postura que dice, oiga, yo he tenido esta suerte y que no me cuenten su vida. Yo me las arreglaré a mi aire. Me contrataré mis médicos, haré mis pólizas de seguro, llevaré a mis niños a la escuela privada, etcétera, etcétera, etcétera. Y los demás, pues que se hubieran levantado 10 minutos antes que se murieran. Esa es una opción, la opción del liberalismo hipercapitalista que hoy está dominando el mundo. Pero hay otra opción, porque esta no nos convence a muchos, y seguro que a ustedes tampoco. La otra opción es que el Estado haga algo, porque al Estado le hemos encargado que se encargue de nuestra seguridad. Por eso está la policía, le hemos encargado. Le hemos dicho que nos arregle las calles y que nos las arregle, que se lo hemos encargado. Y ese Estado también le queremos pedir que se encargue de hacer algo para disminuir esas diferencias. Esa es la otra opción. La opción del Estado protector, el Estado del bienestar, aquello que reinó en Europa mientras nosotros estábamos bajo el yugo del innombrable y progresó el norte de Europa, Canadá, de esa manera. Bien. ¿Y cómo lo hace el Estado? Pues lo hace de tres maneras fundamentales. Con los impuestos. Dando dinero a los que lo necesitan. Por ejemplo, mi pensión, la de ustedes. La baja cuando uno está enfermo y no puede ir a trabajar. La ayuda para la familia, la ayuda para la vivienda, bien poca. La ayuda para... ¿Comprendéis?
Esa forma es una forma de distribuir la riqueza, de redistribuirla, de darles más a los que menos tienen. Y con otro ámbito muy importante, que son las prestaciones en especie, que llaman los economistas, que son el sistema sanitario público y el sistema educativo público. Dos herramientas fundamentales para limar las diferencias entre las clases sociales. Muy interesante. De tal manera que entre las tres reducen la desigualdad un 38%, según los datos que tengo ahí del año 22. El 38% de la diferencia, o sea, de diferencia se ha reducido con estos tres grupos de medidas. Las que más, desde luego, las prestaciones económicas, la pensión, la jubilación, la invalidez, ¿comprendéis? Eso es lo que más. Eso reduce un 26% las diferencias. El 3% son los impuestos, y tendría que mejorar mucho en este país y en otros este concepto. Y el 9% la sanidad y la educación. El sistema sanitario público, entre otras cosas, reduce las diferencias de oportunidades frente a la enfermedad. Es así de importante el sistema sanitario público para todos. Partíamos este año, que es el 20, partíamos de una diferencia en un índice, un termómetro, que no vamos a entrar en ello, de 0,58. El 1 es la sociedad más injusta del mundo. El 0 es la que todos son iguales. Bien, pues teníamos un 58 de índice. Si le aplicamos estas medidas, hemos llegado al 36. Sanidad, educación, pensiones, vivienda, trabajo, etc. Esas intervenciones del Estado reducen la diferencia en un 38%. Es muy importante, porque nos estamos jugando la salud en todo esto. Y es muy importante porque fijaros quién usa el sistema sanitario público. Teóricamente, como lo pagamos con los impuestos, los que más dinero tienen, más aportan. En general vamos a decir que sí, con muchas mejorías, con muchas mejorías necesarias, pero el IRPF lo paga la gente en general. Cuanto más dinero tienes, más pagas. Es que pago 1 millón, joder, qué suerte, poder pagar 1 millón. Bien, pero ¿quién lo usa el sistema sanitario público? Esto tampoco es una opinión. Quiero deciros que todo lo que está aquí está a vuestra disposición y todo es cotejable en los documentos que se relacionan aquí. No es una opinión mía. Pues ¿quién usa el sistema sanitario público? Volvemos a los grupos sociales. En este caso, 2, 4, 5, 6 y 7. Los más pobres. Las diferencias de color son un año con otro, ¿no? Eso no nos importa. Esta columna. ¿Quién luego utiliza mucho el sistema sanitario? Los un poco menos pobres. Y usan mucho menos el sistema sanitario público los muy, muy ricos. ¿Es una forma de distribución de la riqueza o no? ¿Podemos renunciar a esto sabiendo que nos jugamos, entre otras cosas, la salud y la expectativa de vida y la de nuestros hijos? ¿Podemos renunciar a esto? Pues los americanos renunciaron a esto hace muchos años y decidieron que el que tenía dinero iba al médico y para el que no tenía dinero hacían un sistema de beneficencia, de caridad, que se llama Medicare y Medicaid, dos subsistemas. ¿Eso qué hace? Incrementar las diferencias. En España pagamos según los impuestos, pagamos todos y lo usa el que más los necesita. Disminuye las diferencias. ¿Sabéis lo que quieren? Lo llevamos 10 años diciendo. Llevamos 10 años diciendo. Quieren convertirnos en yanquis. Y ya veréis lo que pasa. Y nosotros y vosotros, no queremos movernos de aquí. Queremos profundizar en esto. Nos estamos jugando mucho en esta función. Ayer fue el Día Mundial de los sistemas sanitarios públicos universales. El 12 de diciembre. Bien. El sistema sanitario público es más justo socialmente,
no podemos entrar porque hoy no nos toca, pero lo hemos demostrado en muchas ocasiones, es más efectivo y contra la enfermedad y es menos costoso que los sistemas públicos. Y eso no es una opinión. Está documentadísimo. Pero este sistema del que fuimos tan orgullosos está en demolición, está en venta, se lo quieren cargar. ¿Cómo se carga uno un sistema? Pues vamos a ver. El problema es que, ¿sabéis cuánto se gasta este país en el sistema sanitario público al año? 90.000 millones de euros. Esto es del año 2020. Cifras del Ministerio, no me las invento. 90.000 millones de euros. Como comprenderéis, es una gran tajada muy apetecible para mucha gente. Para muy poca gente, perdón. Pero muy potentes. ¿Y sabéis lo que quieren? No pueden forzar a sus políticos a decir, vea, se acabó el sistema público, todos a la privada. No pueden. Seguramente pasaría algo en la sociedad. No estoy muy seguro. Desgraciadamente no estoy persuadido de ello, pero no pueden hacerlo por la brava. ¿Cómo lo hacen? Por debajo de la mesa, subrepticiamente, a escondidas, poquitos a poquitos, como os dijimos ya en el año 2014 que iban a hacer. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, desacreditando, descuidando, inutilizando el sistema sanitario público y expulsando a la gente, tanto a los profesionales como a los ciudadanos, del sistema público. Y, por otra parte, les dan mucho dinero. Contratos, convenios, el UBU, ¿cómo se llama esto de San Juan de Dios? ¿Comprendéis? Así lo hacen. Dejando la atención primaria en nada. Estas son las grandes líneas por las que nos hacen la perrería a escondidas. Su financia en el sistema. Pablo hablará luego, como nos estamos quedando sin dinero en el sistema. En los años de la crisis, Pablo y yo demostramos y le hicimos ver al consejero en una comparecencia pública en la televisión de Castilla y León que pagamos todos y la gestión que sabéis, a sus intereses y a los de los que le pagan, que en esos 8 años nos habían birlado en presupuestos el equivalente a todo un año. 3.400 millones de euros. ¿Os acordáis las perrerías que nos hicieron con el decreto que el de Rajoy que expulsó a 800.000 personas del sistema sanitario, etcétera, etcétera? Y luego dicen que defienden la sanidad pública. Reducen plantillas, no optimizan la capacidad. El UBU tiene mucha más capacidad de la que estaba manifestándose si se organiza de otra manera y se quiere que el UBU funcione para no tener que externalizar las operaciones y las consultas en casa de los amigos. Derivando, concertando, privatizando todo o partes. Y, fijaros que pone abajo, herramienta fundamental para acabar con el sistema público, las listas de espera. Las conocéis mejor que yo. Un día al consejero en la televisión se agarró un cabreo fenomenal. Le dije, mire, el problema suyo es que usted no tiene lista de espera, y yo tampoco, sabéis que soy médico. Y tengo ciertos recovecos, aunque ya cada vez menos, para no tener lista de espera. Las listas de espera no creáis que afectan a todos por igual, ¿eh? Este centro de salud que estábamos tan orgullosos se ha convertido en aquella birria que es irreconocible y no le podemos dar el premio, sino que nos tiene muy preocupados. Mirad en qué valora Castilla y León, los ciudadanos, la satisfacción con la atención primaria. Ha sido siempre el servicio público más reconocido de toda la administración pública, desde los años 80. Fijaros, dice, ¿cuántos creen de ustedes que ha empeorado la atención primaria? Estaba en un 5%, nada. Todo el mundo estaba contento. Hasta que llegan los años 10, 11, fijaros. La gente ha visto que eso no funciona.
Mirad cómo era más del 85% de las personas reconocían que estaban muy contentos con la atención primaria. Era el servicio más valorado. Ha bajado en picado, fijaros, en los últimos años. Paralelamente, ¿qué sucede? Pues que 12, casi 13 millones de españoles se han hecho un seguro privado de salud. 13 millones. Cuando yo empecé a ejercer la medicina, nadie tenía seguro. Bueno, sí, teníamos muchos seguros privados porque no había seguro público. 13 millones. Ya mueven las compañías 10.000 millones de euros. Una salvajada. Están recibiéndolo. Lo están consiguiendo. ¿Lo veis? En Castilla y León, lo mismo. La atención... las pólizas de seguro en Castilla y León eran muy escasas. Hasta el 2014, que veis cómo empiezan a subir monstruosamente. No sería esto lo que queríamos. Pero cuidado con el espejismo de las promesas de la medicina privada. Ahora parece que son asequibles, parece que son baratas. Ya os explicaré por qué. Pero leeros las letras pequeñas. Leeros desde 5.000 euros, de 50 euros al mes, a partir de no sé qué, excluido no sé qué, eso no lo ponen, ¿eh? Es igual que los seguros de coche. Tú vete recién acabado a una compañía de coches y te van a pegar un sablazo que no te vas a enterar. Y como tengas 70 años como yo, por menos de nada no te quieren. Y es que como la medicina privada está subvencionada por el Estado, puede tener pólizas aparentemente asequibles. ¿Quién contrata los seguros de salud? Mirad, lo dicen ellos mismos, ¿eh? Curioso. Los sanos. Solamente un 2% tiene problemas severos de salud. Solamente un 4% tiene problemas significativos de salud. El 94% de los que se hacen seguros de salud no tienen ninguna enfermedad. Pueden tenerla, pero no la tienen. Entre otras cosas porque si la tienen no les cogen. ¿Y de qué edad tienen? Vosotros, jóvenes de mi edad, a nosotros no nos tienen. ¿Quién se hace seguros de salud? Las personas de entre 30 y 60 años, que son sanas y además, como tienen muy pocos riesgos, tienen una cuota asumible. Los sanos y los jóvenes. Eso se hace. Porque se cree que van a poder, su solución es el seguro privado. Pero ¿qué harán estos pesados de la plataforma y los que van allá a oírles? Pues se va uno a una póliza de no sé qué y se la hace y ya está, así no sé cuál o no sé qué. Todo, bueno. Ay, majos, iros preparando. Mira, Estados Unidos era el colmo de la barbaridad. Tras lustros y de intentar tener un sistema, no como el nuestro, ni mucho menos, pero un poco social, salió la Obamacare, que obligó a hacer seguros a los empleadores. Pues bien, aún después de la Obamacare, que se aprobó en el 2010, mira lo que dicen los estudios. 1 de cada 4 americanos no puede permitirse el lujo de seguir un tratamiento médico. 1 de cada 3 americanos viven empeñados para pagar las facturas de la medicina. Nuestros jóvenes de 30 a 60 años se creen muy ricos y muy listos. Pero esto no lo saben. Y este es el futuro. Este es su futuro. Igual que el nuestro. Nosotros no lo vamos a llevar, bueno. Pero este va a ser su futuro. Si acaban cargándose nuestro sistema sanitario. Fomentar la salud privada tiene un grave peligro. Si se nos va de nuestro sistema público los jóvenes, los sanos y los ricos, ¿quién queda? Mal panorama. Nos quedan los enfermos. Pero fijaros, los enfermos, los mayores y los pobres. Este colectivo
es capaz de defender el sistema sanitario público? Si bastante tenemos con respirar y levantarnos cada mañana. ¿Veis la gravedad? La gravedad es pasmosa. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que como el sistema no hay Dios que lo defienda, no tiene músculo, va a quedar reducido a lo que tienen los americanos. El Medicare, el Medicaid. Medicina para pobres. La beneficencia que todos vosotros habéis conocido, bueno, los más mayores, de la época del Indón Paro. RIP. Bueno, me tengo que... Os voy a decir entonces un par de asuntos sobre la atención primaria. No es una casualidad que el sistema tenga que estar basado en la atención primaria. No me puedo entretener en demostraros con papeles y con estudios que están a disposición del que me los quiera pedir cómo es la más resolutiva, y aquellos países que apuestan por atención primaria fuerte son los que mejor sistema de salud tienen y además más barato. Porque son 2 minutos. Tiene la atención primaria, y sin esto no sirve para nada, así que no os extrañen las cosas, tiene una característica fundamental que es la accesibilidad. Tiene que ser donde el usuario vaya al sistema. No puede ir el usuario como delante de mí el otro día, uno al hospital, que fui al hospital de urgencias porque me mandaron, y delante de mí había una señora que le dolía la muela. El sistema, la accesibilidad, la entrada en el sistema es tu médico, tu centro de salud. Pero claro, para eso tienes que tener médico, tienes que tener centro de salud, que no tenemos, ¿verdad, Juana? Y tienes que tener tiempo para que te reciban. La continuidad. Es imprescindible que tu médico sea tu médico y tu enfermera desde que te acompañan desde que naces hasta que te mueres. Es imprescindible para evitar los problemas de la medicina. La globalidad. Es que nuestro médico y nuestra enfermera nos entienden físicamente, psicológicamente y socialmente, y saben qué es lo que queremos, qué nos gusta y dónde están nuestros problemas. La atención primaria bien montada tiene que resolver en más del 90% de los problemas de salud. Tiene que ser el coordinador de todos los especialistas que te toquitean cada uno. Es que yo solo entiendo del cerebro, a mí solo me importa el cerebro, joder, pero yo no soy un cerebro. Eso lo tiene que hacer el médico en cáncer. Y la prevención. Pero, ya con esto acabo, para eso hace falta un centro de salud, Juana, y hace falta un equipo de atención primaria. ¿Cómo? Competente, formado, no contratado de cualquier manera, suficiente, con sus médicos, pero sus enfermeras, fundamentales para la atención de una sociedad como la nuestra. Tiene que tener medios, tiene que tener tiempo. No pueden decirte, como le dijeron ayer a José, que vaya a que le corrijan la receta dentro de 8 días. Eso es impensable. Y tiene que tener una organización que lo permita. Todo eso hoy día no lo tiene. Y si no hacemos nada nosotros, los que yo me sé, desde luego no lo van a hacer. Vamos a enlazar con el tema de la atención primaria, dando la palabra a Juana, trabajadora social del Centro de Salud de García Lorca y la portavoz de la plataforma por la defensa del nuevo centro. Entonces ella nos va a contar un poco toda la penosa situación. Le doy la palabra. Buenas tardes. El centro de salud y no el ambulatorio, porque aquí está la gran diferencia, como Toño ha explicado muy bien, por la atención primaria. El centro de salud se creó se crearon todos en España a través de la nueva ley de sanidad entonces, de 1986. Entonces los ambulatorios pasaron a reconvertirse en centros de salud para aplicar la filosofía, esta que nos ha explicado, de una atención sanitaria integral, global, en la que se tenga en cuenta tanto la mente a nivel psicológico,
el cuerpo a nivel fisiológico y las relaciones a nivel social. Es decir, una atención integral de la persona por su médico, por su enfermera y por los trabajadores, también multidisciplinarios, que trabajan en los centros de salud, como son matronas, como son trabajadores sociales y bueno, pues ya los auxiliares y el personal de administración. Esto es todo un equipo multiprofesional. Y la gran diferencia con el ambulatorio que teníamos antes, que era a nivel asistencial, solo nos atendían la enfermedad, ahora la diferencia está en que, por la filosofía de la atención primaria, nos atienden a nivel preventivo y a nivel de promoción de salud. Con lo cual, si hacemos las cosas bien, porque nos las enseñan y porque vamos aprendiendo, estaremos menos enfermos, habrá menos colapso en los centros de salud y la población gozará de mejor salud, evidentemente. Bueno, pues derrotando los ambulatorios nacen los centros de salud. Todos los centros de salud, en principio, vamos a centrarnos en Burgos, se acoplaron de forma, con una infraestructura provisional, muchos, donde pues iba pudiendo. Y a García Lorca, pues entonces era un chollo, que decíamos, no era nuevo, pero bueno, las instalaciones eran en los bajos de un edificio de nueva construcción. Y evidentemente estaba claro que era provisional, porque aquello no era un centro de salud. Otros había peores. El San Agustín, por ejemplo, aquel sí que estaba en un antro, también un subterráneo allí, bueno, fatal. Pero bueno, poco a poco fueron pasando los años, desde el 86, y se fueron creando nuevos centros de salud. Pues iban progresivamente según todas las prioridades. Había que dar, evidentemente no era lo mismo Santa Clara y San Agustín que García Lorca, que entonces pues teníamos unos bajos, pero unos bajos nuevos, pequeño pero nuevos. ¿Qué pasa? Que en un principio la población era un barrio, el G9 y La Ventilla, Castañares, que estaban promocionándose, había mucha población joven y bueno, pues no había mucha demanda de salud, como ha dicho Toño. Entre los 30 y los 60 años, pues la población es o se concibe más o menos sana, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Pues que vamos envejeciendo y con el envejecimiento hay más demanda de salud y hay más problemas de espacio y de todo. Entonces ya nos vamos dando cuenta de que ya no estamos tan bien y empezamos a reivindicar a los 10 años un nuevo centro de salud, porque ya toda la ciudad iba teniendo sus nuevos centros de salud. El último ha sido el de Santa Clara, bueno, Santa Clara y este de aquí, el de Santa María, han sido los últimos. Y nosotros en García Lorca, provisional, pero estamos permanente todavía ahí. Como la mayoría, me imagino, que sois entre la Antigua y García Lorca, pues sabéis los problemas de espacio que hay, no os los voy a contar. Hace falta más profesionales, pero no se pueden contratar porque no hay espacio, aunque los tengamos o los hemos tenido aprobados. En fin, el tema está en que empezamos a los 10 años a reivindicar un nuevo centro de salud, porque ya se nos queda pequeño para todo. Crecen mucho más niños, nacen mucho más niños, perdón, en fin, no hay espacio. Y claro, la administración nos dice que tenemos razón, que es cierto, que necesitamos un nuevo centro de salud, pero hay que dar prioridades. Antes estaba Santa Clara, por ejemplo, que todavía estaba sin hacer, y bueno, pues nosotros entendíamos que es verdad que había otros centros que los necesitaban más que nosotros. Pero ya llegó un momento en que dijimos, bueno, ya están todos los centros de salud hechos y nosotros seguimos con los bajos de García Lorca.
Como por la atención primaria se da participación ciudadana en la gestión del centro de salud a través del Consejo de Salud, pues en un Consejo de Salud que ya estábamos muy quemados porque allí no se podía trabajar, que si un día había una rotura de los bajos de las cañerías y se inundaba todo de aguas fecales, que si otro día había ratones, que si otro día no funcionaba la calefacción y hacía un frío que te morías allí. En fin, empezaron a haber ya pues problemas de infraestructura y en fin, un poco de todo. Y nos reconocieron la necesidad, pero claro, había que esperar a las prioridades. Entonces dijimos, vale, esperamos. A través del Consejo de Salud dijimos, esto ya no puede ser. Y formamos una plataforma, porque en los consejos de salud participan las distintas asociaciones de la zona, en este caso del barrio del G9, el GT y Castañares, La Ventilla, Capiscol, en fin, todos los de la zona de salud, que corresponde al García Lorca, más luego pues los sindicatos, representantes de las AMPAs, otras asociaciones que hay por el barrio, en fin, todo el movimiento asociativo del barrio podía estar representado en el Consejo de Salud. Y dijimos, bueno, pues hay que hacer algo y hay que moverse porque esto no puede ser así. Entonces, nos empezamos a mover recogiendo firmas, empezamos a tener entrevistas con los delegados territoriales y con los gerentes de área para ver qué pasaba con nuestras reivindicaciones. Y avanzando, en enero de 2019, en 2015 se aprueban los presupuestos para hacer el proyecto ya de García Lorca. No nos lo podíamos creer. Ya tenemos proyecto. No, tenemos proyecto, no. Se aprueba el presupuesto desde 2015 hasta el 2018, que no sale el proyecto, pues pasan como 3 años, hasta que se aprueba de un año a otro, otra cosa, en fin, la administración lenta, no, súper lenta. Se hace el proyecto y en enero de 2019 se inician las obras con la empresa Vialterra. Bueno, dábamos saltos de alegría, porque además de enero a agosto, en 8 meses, pues levantaron toda la infraestructura, o sea, toda la estructura, y dijimos, esto va, vamos, que tenemos centro en medio año más. Pues nada, ¿qué pasa con Vialterra? Pues que da presupuesto muy bajo a la Junta, la Junta se lo aprueba, cuando lleva levantado bastante, bueno, lo más visible, porque es el edificio, la estructura, pide un modificado económico de un 9% más, evidentemente. Si la obra sale, estaba presupuestada en 5 millones, se la otorgan a Vialterra por 4,5 millones, estaba en 5,5 millones, se la aprueban por 4,5 millones, pues ese millón que había perdido inicialmente lo tenía que sacar de alguna manera. Entonces dijeron, no trabajamos más si no nos dais más dinero. ¿Qué pasa? Pues que la Junta dice que no le da más dinero. Desde que paran las obras hasta que se resuelve ese problema con juicios y demás, pues pasa otro año. Luego viene la pandemia, luego se reinicia otra licitación para a ver qué empresa retoma lo que ya había empezado Vialterra. Y tenemos a CHR de Aranda, que es la segunda empresa. Empieza a trabajar en el 2022, en junio del 22, la nueva empresa CHR empieza a retomar las obras. En 3 meses de trabajo que empiezan a hacer
a poner los 4 ladrillos garavista de fachada, negros, que por cierto en el proyecto inicial no hay ningún ladrillo de revestimiento ni negro, porque iba todo con placas metálicas o no sé cómo de color verde. Bueno, pues ahora tenemos un revestimiento negro. Nadie sabe dar explicaciones de por qué, ni cuándo se ha modificado ese proyecto, cuando el arquitecto siempre dijo que no modificaba nada. Cuando estaba trabajando con Vialterra, dijo que no modificaba nada. Y esto de buenas fuentes y seguro que lo teníamos. En agosto del 22 se para la obra. En noviembre, porque dice que no sigue, que tiene muchas obras empezadas, nos enteramos, y claro, pues la empresa no da abasto a atender a todas las obras, ni económicamente ni materialmente con obreros, porque además también había problemas, nos enteramos de que no pagaban bien. Bien, pues la absorbe Urbas, otra empresa, 3 empresas ya. ¿Qué pasa con Urbas, que ha sido esta última? Pues esta última no es una empresa constructora, es una empresa de inmobiliaria y no sé qué económicamente, no sé qué rollos trae económicos de por ahí. Total, que en mayo de este año se para también. ¿Por qué? Porque ya tienen que meter a los oficios a trabajar dentro, electricistas, fontaneros, carpinteros, etcétera, y nadie quiere trabajar, ningún gremio quiere trabajar con esta empresa Urbas, porque hay precedentes de que no les ha pagado. Entonces, como no les pagan, pues los gremios no quieren trabajar para ella, para esta empresa. Como no tiene gremios para trabajar, la obra se para. Como se para, pues la Junta dice, pues lo sentimos porque estamos presionando para que esa obra salga adelante. Entonces la Junta dice, si se para la obra, hay incumplimiento de contratos, denunciamos y punto. Vamos a sacar otra nueva licitación para otra nueva empresa, 4ª empresa ya, la que venga, todavía no sabemos nada. Hoy nos han dicho, ya os lo contaré, que dan luz verde para 6 millones de pesetas para terminar, perdón, de euros, para terminar la obra del centro de salud. Pero eso hay que verlo, porque primero hay que resolver, no se puede seguir adelante mientras no se resuelva el problema con Urbas. Y Urbas ha denunciado a la Junta porque no le paga y porque no cree que no le ha tenido que denunciar, que parar el contrato, porque ella quiere hacer la obra, pero quiere hacer la obra sin trabajar. Eso no se entiende. Eso no se entiende, ¿verdad? En todos estos parones, todos sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, os lo digo, que esta plataforma en defensa por el nuevo centro de salud ya, pues hemos hecho entrevistas con políticos, reuniones en Valladolid con los consejeros, con este y con el anterior. Hemos enviado notas de prensa, hemos hablado en la radio, hemos hablado en la televisión, informando, protestando. Hemos organizado las concentraciones a las que muchos de vosotros habéis asistido, en la Glorieta del Peregrino, como sabéis, todos los miércoles de octubre, de noviembre. Las últimas fueron en febrero en mayo de este año. Entonces, toda esta lucha, toda esta guerra nos lleva al punto inicial. La obra está parada, cada vez más deteriorada, cada vez que sale una empresa el presupuesto es mayor porque hay más deterioros, y no sabemos dónde va a terminar esto. Lo último que sabemos, este verano, en julio, fuimos a Valladolid, unos representantes de la plataforma, 3 representantes, a entrevistarnos con el director general de infraestructura, con Álvaro Muñoz, de la Junta, para que nos explicara y nos mirara a la cara y a los ojos y nos dijera qué pasaba con Urbas, esta empresa que todavía no ha liquidado con la Junta, ojo. Entonces,
Ahí nos dicen que sí, que el contrato está ya paralizado, que lo ha denunciado y que ella ya no va a continuar. No va a continuar, pero ahora ¿qué pasa? Que hay un proceso administrativo larguísimo, porque claro, la empresa ha dicho, no, yo no me voy de rositas, di una fianza de 220.000 euros que la Junta no le quiere pagar y ella lo quiere recuperar. Entonces, ya estamos otra vez en el mismo problema que con Vialterra. Con Vialterra duró 2 años. Ahora dicen que esto se va a solucionar por la vía de urgencia. Nosotros no nos lo creemos. No nos lo creemos. Nos dan contestaciones para templar los ánimos, pero ya no nos lo creemos. Os voy a leer textualmente las palabras y las promesas que nos dijeron en Valladolid en julio de este verano, resumiendo toda la entrevista que tuvimos. Iban a sacar una nueva licitación por procedimiento de urgencias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque lo demás no esté solucionado, en 4 meses esto se iba a solucionar, porque era un procedimiento administrativo de urgencias. Vale. Entonces, en 4 meses iban a resolver el contrato con Urbas. 4 meses los hacían ahora en noviembre. Estamos ya en diciembre, casi terminando diciembre. Y esto no se ha resuelto. Iban a sacar, esto es, a licitación por la vía de urgencia. En 20 días está el pliego hecho y está sacada la resolución. Luego, eso sí, había un proceso de adjudicación que tenía que pasar por la mesa de contratación, pero bueno, y eso era la asesoría jurídica, como que eso no le daba mucha importancia, eso no pasaba nada. Y el reinicio de la obra estaba a finales de este año. ¿A finales de este año? Sí. O sea, hoy sí, que ha sido la última noticia que hemos tenido, pero a través del periódico. Pero aquí no queda todo. En julio dijimos, vale, en 4 meses confiamos, creemos. ¿Qué vamos a hacer? Habrá que confiar. Vale. No sé por qué. Pues sí, también es verdad, cuidado, también es verdad. Pero bueno, vamos a dar otro voto más de confianza. Bien. Noviembre, de julio a noviembre hemos estado todos calladitos. Toda la plataforma ha estado calladita, nos hemos comportado y hemos dicho, bueno, vamos a esperar. En noviembre no había noticias. Entonces le escribo un email al director general de infraestructura. Pasa a mediados de noviembre. Pasa noviembre y no me contesta. Pues llamo por teléfono al consejero. Le digo, Alejandro, ¿qué está pasando? El dinero está, no te preocupes, esto va adelante, esto se hace, porque además es mi asignatura pendiente, porque yo soy de Burgos y esto sale adelante, mi asignatura pendiente. Palabras textuales del consejero de Sanidad que tenemos actualmente en la Junta de Castilla y León. Palabras textuales, ¿vale? Y esto ha sido, os lo voy a decir porque lo tengo apuntado, el 22 de noviembre. Porque como Álvaro no nos dijo nada, no contestó al email que nos iban a dar, que nos prometieron que nos iban a dar información, pues vale. Bien, mira, el 17 de noviembre escribí el correo y el 22 de noviembre hablo con el consejero. No te preocupes, que Álvaro os va a llamar, os va a escribir y os va a dar por escrito la información de cómo están las cosas, pero todo sigue adelante. Álvaro no contesta. El consejero nos dice que todo sigue adelante. Álvaro no nos vuelve a llamar. Hasta hoy que recibimos en el periódico de Burgos, en el diario de Burgos, la noticia de luz verde a los 6 millones de euros para terminar la obra. La obra no va a entrar nadie hasta que no resuelva con Urbas. Entonces, ya me diréis, o salimos a la calle o yo no sé qué hacemos ya más, o no quiero decir lo que pienso, porque esto, no, que luego me acusan. Luego me denuncian.
En fin, aquí estamos. Creo y creemos desde la plataforma que la lucha tiene que continuar, que no nos creemos estas palabras, estas bonitas, pues eso, palmaditas en la espalda, como diciendo, esto va a salir adelante, saldrá, esperemos, porque si no, pues fíjate lo que perdemos, ¿no? Pero entendemos que la lucha hay que continuarla si queremos tener un nuevo centro de salud. Hola, buenas tardes. Bueno, ya me han presentado antes, así que vamos a ir un poco al grano. Ya sabéis que me llamo Pablo Yáñez, que trabajo en un hospital. ¿Se oye? Sí, vale. Estoy un poquito tomado de la voz, pero bueno, intentaré que se me entienda bien. De lo que vamos a hablar ahora un poco es de cuál ha sido la situación de recursos de la sanidad pública, qué es lo que ha pasado en toda esta década pasada de la crisis, de 2010-2011 hasta 2020, el remate que hemos tenido con la pandemia y cómo eso ha afectado a la capacidad del sistema sanitario y cómo eso repercute como consecuencia en la lista de espera. ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues hemos llegado por esa situación de austeridad, por la gran crisis económica mundial que hubo en la década pasada, en la que se nos dio un mensaje falso de que los recortes que se iban a aplicar en sanidad eran limitados, en la que no iban a tener repercusión en la capacidad asistencial y en que no iban a afectar a los pacientes. Y sobre esos recortes hubo además la pandemia. Y alrededor de todo eso, una constatación de que iba a haber una necesidad de relevo generacional de personal, inicialmente sobre todo médicos de familia, pediatras y enfermeras, y no se hizo nada para programar ese relevo generacional. De hecho, se permitió que gente que se estaba formando y que acababa su formación de estas especialidades y de estas profesiones, pues se fuera del sistema público a trabajar en el sistema privado, o incluso muchas enfermeras sabéis que acabaron emigrando a trabajar fuera porque aquí no había trabajo para ellas. Lo que no se invirtió en esos momentos nos llevó a una situación de carencia de profesionales, que es la que estamos sufriendo ahora, sobre todo en la atención primaria. ¿Qué pasa con la financiación de la sanidad pública? La idea número 1. La sanidad pública en España ha estado mal financiada históricamente. Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, respecto a la media de los países desarrollados, tenemos menos gasto sanitario público, casi un punto menos de que la media, tenemos menos enfermeras, tenemos menos camas de hospital. Esta es nuestra situación de base. Estábamos muy contentos con nuestro sistema sanitario, pero era un sistema que tenía menos recursos porque gastaba menos, dedicaba menos dinero que otros países. Y además de gastar menos, la parte pública del gasto sanitario total, que en la media de los países de la Unión Europea se acerca al 80%, en España nos estamos acercando más bien al 70%. Es decir, cada vez el gasto sanitario total tiene más peso, va teniendo menos peso la parte pública y vamos teniendo que gastar más de forma privada. Así que nos pensamos que somos campeones de la sanidad pública, pero nos pasa un poco como en Eurovisión, que después vamos a las listas y resulta que de los 27 países de la Unión Europea estamos en el puesto 19 de los que más porcentaje tienen de gasto público respecto al gasto sanitario total. Y eso nos lleva también a que, a diferencia de los países de la Unión Europea, nosotros estamos pagando ya casi un 25% de pagos directos en relación a la salud, por la salud bucodental, por el pago de medicamentos, por atención médica ambulatoria, por cuidados de largo plazo, etc. Pagamos casi un 24% de nuestro bolsillo, mientras que en el conjunto de la Unión Europea ese porcentaje es del 18%. Así que ese efecto redistributivo que nos contaba Toño, de que el sistema público de alguna forma nos iguala ante la enfermedad, pues cuando tienes que hacer esos desembolsos ya no estás tan igualado. Porque si puedes permitírtelos, pues bueno, los haces, pero si vas justo, pues igual no puedes permitirte esos copagos, ¿no? Esos copagos que habría que llamar más bien repagos, porque la sanidad no es gratis, la sanidad, como ha contado Toño, la estamos pagando todos y todas con nuestros impuestos, cada uno desde su capacidad de pagar impuestos en relación a lo que gana, como debe ser. Entonces la cuestión es, sobre un sistema que no estaba boyante de financiación,
llega la gran crisis económica. ¿Y qué ha ocurrido en esa gran crisis económica? Que en los 10 años de 2011 a 2020 hemos tenido unos recortes acumulados de 3.900 millones de euros, casi 4.000 millones de euros, cuando el promedio anual de lo que se gastaba en Castilla y León en sanidad, el presupuesto de la consejería, el promedio de esos años era de 3.600, es decir, más de una anualidad de presupuesto se nos ha virlado a lo largo de esos años. ¿Y en qué? Porque no solo que haya habido recortes, es decir, bueno, pero hemos quitado cosas innecesarias, hemos quitado el chofer del consejero, o lo que hemos quitado son médicos, enfermeras, profesionales que necesitamos, mantenimiento de nuestras instalaciones, de nuestros equipos médicos. Pues resulta que si miramos en los presupuestos, donde se ha ido el recorte ha sido a personal, a transferencias corrientes, que en buena parte significan copago, y a inversiones reales, que es precisamente el poder construir un centro de salud de García Lorca, o el poder hacer el hospital de Aranda. No, estoy bien. Ese es un poco el problema que ha habido, ¿no? No solo se ha recortado mucho, sino que fundamentalmente se ha recortado en lo que daba músculo al sistema. Y eso no solo lo hemos visto en los presupuestos, porque puedes decir, bueno, Pablo, pero ya sabes que una cosa es lo que uno presupuesta y después se te van los gastos y la sanidad siempre acaba gastando más todos los años de lo que realmente te ha presupuestado. Bueno, pues vamos a analizar qué ocurrió con el gasto real desde 2009 hasta 2019. 2020 ya sabemos que el gasto real se disparó por la pandemia, pero hasta ahí podemos analizar un poco qué pasaba. Pues nos encontramos con que en personal el recorte ha sido de menos 2.300 millones de euros. En capital, en poder invertir para tener instalaciones, para tener infraestructuras, para tener equipamientos médicos, el recorte acumulado ha sido de 1.000 millones de euros. Y en transferencias corrientes, que en buena parte suponen ayudas para no tener que hacer copago de ciertas prestaciones, y que eso se reduce, o sea, se aumenta ese copago, pues los recortes fueron de 1.830 millones de euros. Como veis, no solo se recortó, sino que se recortó en aspectos que son fundamentales para la sostenibilidad del sistema. Y si miramos en lo que llaman los que hacen los presupuestos la clasificación funcional, decimos, bueno, vale, eso pasó en general, pero ¿pasó lo mismo en todos los lados? Pues no. Sufrió mucho más la atención primaria. Esa gráfica que tenéis ahí enseña cómo la curva azul es cómo va porcentualmente desviándose o aumentando sus recursos la atención primaria a lo largo del tiempo, y cómo va haciéndolo el hospital. Y como veis, el hospital tira más para arriba. ¿Eso qué significa? Que no han mantenido la misma proporción de gastos. Si todos los años la proporción de gasto hubiera sido similar de uno respecto al otro, estarían en líneas idénticas. Cuando eso no ha sido así es porque uno ha tenido un nivel de recursos y el otro lo ha tenido menor, que ha sido la atención primaria. Estos son los recortes que ha sufrido la atención primaria en esa década de gasto real. Acumulados, he expresado esto en euros constantes, eso no lo he dicho antes. Euros constantes significa que podemos hacerles comparables con la inflación, es decir, lo que podías comprar con 1 euro en 2009 no es lo mismo que lo que podías comprar en 2019, entonces eso lo igualas para que el dinero que estás comparando de todos los años valga lo mismo, ¿no? Pues hecho ese ajuste, que es lo que os estoy presentando en todo, la atención primaria tiene unos recortes de 1.141 millones de euros. La farmacia ha tenido unos recortes de 1.700, en parte porque se hacen compras centralizadas, en parte porque se ha intentado utilizar los genéricos, en parte porque se ha intentado no hacer prescripciones innecesarias, no hacer recetas de cosas que no han demostrado que den un valor, pero también en parte porque ha habido copago. Y lo mismo ha ocurrido, aunque en menor cantidad, con los traslados, prótesis y aparatos terapéuticos, que también ha habido recortes y por lo tanto menos ayudas llegan a la población cuando estamos con una población cada vez más envejecida y más necesitada de estas prestaciones. Y por último, la salud pública, que siempre ha tenido en Castilla y León un presupuesto raquítico, también ha tenido unos recortes importantes para lo que era su presupuesto, y que únicamente en la segunda mitad de la década empiezan a aumentar, pero no tanto porque aumente su capacidad estructural, sino porque se gasta un poco más en vacunaciones. Entonces viene la siguiente pregunta. Vale, Pablo, ya nos has demostrado más o menos, creo que me creéis, ¿no?, que ha habido una brutalidad de recortes, y que si hay esa brutalidad de recortes, en alguna cosa se puede haber notado, ¿no? Entonces,
¿Habrá afectado eso la capacidad del sistema o sería verdad lo que nos prometían de que eso era llevadero? Pues lo que hemos visto es que si hacemos una cuenta de qué se podría haber hecho con esos casi 4.000 millones de euros en esa década, podríamos haber construido 3 hospitales del tamaño del UBU, 30 centros de salud y tendríamos aún así 212 millones de euros que podríamos dedicar a mejoras tecnológicas. Eso sí, de esos millones hubiéramos distribuido 1.400 a inversiones. Si el resto lo hubiéramos dedicado a personal, habríamos tenido casi 256 millones anuales y eso nos habría dado para haber incrementado la plantilla de forma sostenida en esos 10 años en, por ejemplo, tener 1.600 especialistas en medicina, farmacia, odontología, etcétera, tener 1.800 enfermeras o logopedas o trabajadores sociales o fisioterapeutas, tener 654 técnicos de salud, 1.178 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 852 auxiliares administrativos u oficios y 780 celadores. Todo eso podríamos haberlo tenido en nuestro sistema de Castilla y León si hubiéramos dedicado ese dinero que no hubo porque se hicieron esos recortes. ¿Vosotros creéis que con toda esa gente podríamos haber recibido unas mejores prestaciones, una mejor asistencia, que pudieran haber ayudado a que no hubiera esas listas de espera brutales y a que nuestras condiciones de salud y nuestras condiciones de atención ante la enfermedad hubieran mejorado? ¿Qué pensáis? ¿Habría mejorado o no? Pues esto no lo tuvimos, porque hubo recortes, ¿no? ¿Y eso habrá afectado a la lista de espera? Pues nosotros hicimos un pequeño estudio y hemos cogido las listas de espera que están publicadas y lo que hemos visto es que cuando en la crisis los presupuestos bajan, los dineros bajan, la lista de espera sube. Y lo mismo ocurre en esta otra gráfica con los tiempos de espera. Tanto los pacientes en espera quirúrgica como cuánto tiempo estás en espera quirúrgica tiene una correlación estadística. O sea, que esto ocurre. Pero bueno, me podéis decir, bueno, pero esto a lo mejor ha sido una cosa que te ha salido. Demuéstramelo si realmente, yo qué sé, igual sí que se está haciendo más cosas, pero es que la población ha aumentado, ha crecido, o necesita muchas más demandas de salud y entonces pues tenemos más entradas en la lista de espera, ¿no? Pues cuando tú analizas la actividad asistencial, te encuentras con que en atención primaria las actividades a lo largo de la década han ido descendiendo, tanto la total como la de médicos de familia como la de enfermeras, con una muesca muy acusada con el impacto de la pandemia, pero que después no hemos recuperado, o al menos no hemos recuperado en su totalidad. La tendencia es descendente. Pero es que nos pasa lo mismo si miramos la actividad domiciliaria de la atención primaria, que era uno de los pilares de el poder hacer ese acompañamiento a las personas que tienen más dificultades para moverse, para movilizarse, que están con enfermedades crónicas, que necesitan más ayuda. Pues eso también se ha ido hacia abajo. Pero es que si miramos las consultas de hospital, sobre todo lo que es la línea que tenéis, no sé si lo veis, la línea que tenemos aquí naranja, que son las consultas, las primeras consultas, que es la que nos da el acceso a cuando nuestro médico de familia piensa que tenemos algo que tiene que ser visto por un especialista y nos tienen que valorar y que estudiar y que hacer el diagnóstico, y si es algo quirúrgico meternos también a una lista de espera quirúrgica. Pues toda esa puerta de entrada al hospital, como veis, a lo largo de la década, la tendencia que tiene es nada de crecer, más bien mantenerse a duras penas, incluso descender un poquito, y después con la muestra que ya hemos hablado en la pandemia. Nos pasa lo mismo con el número de quirófanos, las dotaciones. Y dices, bueno, pues es que estamos mejor, se han hecho hospitales nuevos, hemos crecido. Pues si tú miras la comparativa de quirófanos disponibles funcionando a lo largo de la década, aquí empezaron los recortes, sí que hubo un discreto aumento porque aquí se estaban poniendo en marcha hospitales nuevos, entre ellos el UBU, pero a partir de ahí los quirófanos que tenemos son siempre los mismos, los funcionantes, en torno a 150 en todo Castilla y León.
y cuando ha llegado la pandemia hemos caído y todavía no hemos recuperado el número de quirófanos funcionantes. Sí que es verdad que la actividad quirúrgica ha aumentado, pero esto también tiene un poco de trampa, porque aquí se está incluyendo todo lo que se concierta. Y lo que se concierta te puede solucionar un poquito las cosas, pero es como el que no tiene comida en casa porque no tiene presupuesto para la comida, pero coge la visa y encarga una pizza. Vale. Mañana vamos a tener comida, pues estamos igual. Si el dinero que necesitamos para responder a las necesidades de la población no lo dotamos a nuestro sistema público cada vez va teniendo menos capacidad. Eso no mejora la capacidad del sistema. Se puede entender puntualmente, pero no se puede entender como algo hecho ya tradición, ¿no? Esta es la lista de espera quirúrgica estructural en el UBU. Lo que veis ahí son... Este es 2012, cuando empiezan los recortes, cuando se empiezan a notar los recortes. La lista de espera se dispara. Mejoró discretamente a lo largo de la década, pero es que partíamos de 2.000 personas en lista de espera estructural, llegamos a casi 6.000 a los inicios de la crisis, se bajó a poco menos de 3.000, o sea, todavía casi 1.000 por encima de lo que teníamos, y con la pandemia hemos vuelto a 6.000. Y esto es la lista estructural. Si hablamos de la lista total, es casi 1.000 personas por encima de ese número. De forma que en junio de este año tenemos a más de 1.200 personas que están en una situación definida como prioridad 3, que en teoría pueden permitirse esperar porque no se van a morir de esa patología de los que les tienen que operar. Pues tenemos a 1.244 burgaleses y burgalesas esperando a ser atendidos, ¿no? La espera para una cirugía urgente mayor de 6 meses, que es una pasada tener que esperar más de eso para una cirugía no urgente, ha pasado en Castilla y León de un 18% a un 25% de los pacientes en esa situación. Pero en el UBU no estamos en el 25%, estamos en el 29%. Y la lista sigue en niveles escandalosos. Los tiempos de espera también han aumentado de forma muy importante, inicialmente con los recortes y después con la pandemia. De manera que hemos llegado a tener personas esperando de media 237 días en lista de espera estructural y ahora estamos en 136. Pero es que partíamos en 2011 de 42 días de espera. En 2011 se esperaban 42 días de media. A alguien le tocaría un poco menos, a alguien un poco más, pero esa era la espera media. Es que ahora estamos en 136 a pesar de las medidas extraordinarias que se han tomado en los 2 últimos años para intentar reducir las listas de espera, con actividad extra por parte de los trabajadores del hospital y con conciertos y con externalizaciones a empresas privadas. O sea que esto es un drama real y esto pues hay que darle una respuesta que no puede ser solo parcial o coyuntural, porque la autoconcertación es un parche. La autoconcertación es los trabajadores del hospital que hacen cirugías por la tarde o que pasan consultas por la tarde por encima de su jornada laboral para intentar dar asistencia a la población. Y eso está bien, pero es un parche, es una cosa coyuntural. Puedes resolver un poquito, pero no va a dar solución si no tienes capacidad suficiente. Has puesto a gente a achicar, pero si no tienes suficiente, no, el sistema necesita más músculo estructural, ¿no? Y la externalización, como os decía, es peor todavía. Para que os hagáis una idea, los pacientes que esperan para primera consulta en el hospital, y este es el último aspecto que quería comentaros de listas de espera, pasaron en Castilla y León de 24 a 92 personas por cada 1.000 habitantes. En el UBU también está ocurriendo esto. El tapón que está suponiendo el acceso a las consultas, a las primeras consultas, está reteniendo la llegada de pacientes a la lista de pruebas diagnósticas y finalmente a que te hagan un diagnóstico y si lo que te pasa necesita operación, a la lista quirúrgica. Con lo cual, la lista quirúrgica, que ahora parece que en los 2 últimos años ha bajado un poquito, también se está viendo beneficiada o de alguna forma maquillada, llamadlo como queráis, por el tapón que se está produciendo en las primeras consultas.
cuando esas primeras consultas fluyan con naturalidad, acabarán pasando la bola otra vez a la espera quirúrgica. Para que os hagáis una idea, por decir cifras, hemos pasado en junio de 2019, eran 24.800 personas las que estaban en espera para una primera consulta externa, y en junio del 23, 43.047. La espera media estructural para una primera consulta pasó de 39 a 95 días entre 2012 y 2022, y en el UBU ahora mismo ni siquiera es de 95 días, es de 107 días. La espera media, que después habrá, y vosotros lo sabéis, gente que está citada para dentro de 4 meses o de 6 meses o de más, ¿no? Sí, por eso lo digo, que yo os estoy contando la tendencia de promedio, pero después en eso hay gente que es atendida antes y gente que está esperando mucho más. ¿Y en esto qué importa quién me dé la asistencia? Pues sí que importa, lo he estado intentando contar antes Toño, y esto es ya un poco los últimos puntos de lo que yo quería comentaros hoy, que es la importancia de si la provisión, lo que es darme la asistencia sanitaria, me lo da el sistema público o me lo dan subcontratas, empresas clínicas privadas a las que yo contrato para que hagan la actividad. Lo que yo os puedo decir con lo que hemos estudiado es que no hay evidencia científica de una mayor eficiencia de la provisión privada de servicios públicos cuando lo prestan entidades privadas. Eficiencia quiere decir hacer más con menos dinero, o con el mismo dinero hacer más, o con menos dinero hacer lo mismo. O sea, esa relación es lo que llamamos eficiencia, ¿no? Tener resultados con menor coste. Lo que sí que hemos visto en lo que nosotros hemos estudiado son diversos estudios que lo que observan es lo contrario, una mayor eficiencia de la gestión pública directa. Y lo que hemos visto también es que las soluciones orientadas a externalizar y privar la asistencia sanitaria y los servicios no sanitarios no tienen esa evidencia que los respalde, ni tienen mejores resultados en salud, ni menos costes. No es más eficiente tampoco. Y es que cuando privatizas, cada euro dedicado a externalizaciones o a que las cosas te las hagan terceras empresas, es un euro menos en el sistema público. Porque no es un dinero finalista, porque una parte de ese dinero que tú tienes que dedicar se pierde en el beneficio empresarial y en los costes que tienen esas empresas para mantener también su estructura. Esto que se llama, bueno, no me voy a meter en nombres ahora técnicos, pero por lo tanto, además no es un alivio, porque si yo tengo 10 euros y uno decido dedicarlo a externalizar, para trabajar con lo mío, ya solo tengo 9. Y si solo tengo 9, no voy a crecer ni voy a dotarme de músculo, con lo cual cada vez me voy empobreciendo más. En cambio, la gestión directa, cada euro destinado al sistema público va íntegro en la asistencia a la población. Ahí no hay un conflicto de intereses, el paciente es el único interés. Por eso nosotros insistimos en que menos externalizaciones, menos derivaciones, más Hospital Divino Valles, que lo tenemos ahí a medio gas, y en que el modelo semiprivado del UBU, el modelo PFI este que dicen de Iniciativa de Financiación Privada, ha demostrado ser perjudicial para el interés general. Lo hemos denunciado, lo hemos expuesto, lo hemos demostrado con revisiones científicas y lo hemos revisado también con el caso concreto de nuestro hospital. Voy a haceros un mini resumen de eso, pero está estudiado que tienes un 70% más de coste cuando haces el modelo como el que tiene el UBU. En Inglaterra, que hubo muchísimos hospitales creados así. Por lo tanto, si lo hubieras hecho con la forma pública, habrías tenido un 70% más de resultados de poder invertir en salud. En el caso del UBU, ¿cuánto creéis que era la cifra? Un 68. Lo que se disparó el coste. Sabéis que de 1.000 millones pasamos a 1.700, más estamos ya, que la anualidad pasó de 39 millones IVA incluido a 82 millones. Que la propia perversión del sistema del contrato hizo que modificados de obra
llevaran a que 11 millones de euros del presupuesto de ejecución acabaran suponiendo unos pagos finales de 161 millones de euros. Me aumentas la obra en 11 millones y te tengo que pagar 160. Con ese mismo modelo nosotros reivindicamos y planteamos que se habían hecho irregularidades y que si se hubieran hecho los pagos que había que haber hecho conforme al modelo, el pago que se tenía que haber hecho era de 51 millones de euros, no de 161. Que ya es dinero, que me aumentes la obra en 11 millones y yo te pague 50. Pero que me la aumentes en 11 y yo te pague 161, tela, Estas cosas, como venimos diciéndolas muchos y de hace mucho tiempo, a veces conviene recordarlas, porque se nos olvida cuando decimos lo de que el UBU es un pozo sin fondo, ¿por qué lo decíamos? Y es por esto. Pero es que hubo cosas, por recordaros, ¿no? Como que desde el primer momento se sabía que había retrasos en cuanto se iba haciendo respecto a lo que se tenía que haber hecho, y aún así, esos retrasos no penalizaron a la empresa, sino que lo que hicieron fue compensarla por los retrasos. Y además, como la obra se demoraba, se les dio un nuevo plazo para acabarla, pero ese nuevo plazo no iba a finalizar el tiempo total del contrato y entonces hubo que hacerles una indemnización de lucro cesante por los 2 últimos años de funcionamiento del hospital que no iba a tener la empresa esa explotación porque no se prolongaban esos 2 años. Así que se les ha pagado al principio del contrato los 2 años de lucro cesante que van a ocurrir al final del contrato, sin tener esos 2 años de servicio por parte de la empresa. Hombre, que si yo pago un alquiler de un coche y en vez de utilizarlo el día completo lo utilizo 18 horas, pues es cosa mía, ¿no? Pero si yo no puedo utilizar el auto las 24 horas que lo había contratado porque me lo han dado 4 horas tarde y encima tengo que pagar, devolviéndolo a tiempo, tengo que pagar las 24 horas, pues me han estafado, ¿no? Pues eso. De las calidades del hospital, los circuitos, los accesos y estas cosas, mejor no hablamos, ¿verdad? Recordaros que el modelo semiprivado que tenemos, al ser tan rígido, no ha sufrido los recortes que ha sufrido el resto del SACIL, porque lo que había que pagar a la empresa había que pagarlo y eso va blindado. Así que todos esos recortes que habéis visto en Castilla y León, todos esos recortes también han ocurrido aquí en Burgos, los recortes los ha sufrido la parte pública, no la parte privada. De ahí que quiero recordaros que el Divino Vallés tenía 231 camas y 8 quirófanos que no estaba previsto que fueran cerrados y se tuvieron que cerrar. De ahí que se redujera personal, se hablaba en su momento de que había un aumento de personal previsto de un 15% cuando abriera el nuevo hospital y en vez de hacerse ese incremento de plantilla se redujo en un 10%. De ahí que al tener menos camas en el conjunto del complejo hospitalario hayamos mantenido estos colapsos crónicos en la época de gripe e infecciones invernales. Y menos mal que el doctor Romo, que por cierto creo que está por aquí, pues en la pandemia tuvo la posibilidad, la oportunidad y la valentía de poner en marcha el Divino Valles para desahogar un poco al UBU. Y menos mal que el UBU, hay que reconocerle que es un edificio muy amplio y permitió que en la pandemia pues nos manejáramos menos mal que en otros centros, ¿no? Pero todo eso no salva las grandes dificultades que supone este modelo y que ha supuesto demoras en inversiones comprometidas como el Centro de Salud de García Lorca, como el Hospital de Aranda, como recortes en el resto de instalaciones públicas en el mantenimiento y en las reposiciones. Es decir, que ha habido una inequidad porque los recortes los ha sufrido sobre todo la parte de presupuesto que SACIL puede modular, que es personal, que es el mantenimiento de sus propios edificios, y sin embargo el UBU pues todo eso lo tenía blindado y rígido y eso era inamovible, ¿no? Acabo. Por recordaros, tendríamos casi 1000 personas de plantilla que podríamos haber contratado con
parte de los sobrecostes anuales que estamos pagando en estos 10 años, que son de casi 40 millones de euros anuales. Solo con 32 dedicados a personal podríamos tener contratadas de distintas categorías unas 1000 personas. Y podríamos haber construido cada año, dedicarle 6 millones de euros para construir un centro de salud, los 6 que están diciendo del García Lorca, ¿no? Y todavía nos habrían quedado cada año 2 millones destinados a farmacia y 2 millones destinados, por ejemplo, a prevención y promoción de la salud. Es decir, los sobrecostes que está generando el hospital están suponiendo una merma en cosas que podríamos estar haciendo con ese dinero, ¿no? Es un contrato en el que además hay muchos problemas, hay unos 40 o más juicios promovidos por la concesionaria que en cada cosa pequeña o grande que le pide la dirección del hospital que haga, pues ve problemas y ve pues que tiene que ganar más y pone pegas y acaba todo judicializado y mucha más burocracia que si estuviéramos en un centro 100% público en el que si necesitas algo se dice con naturalidad, se evalúa y si es que sí, pues las cosas van mucho más rápido que en este modelo. Las condiciones laborales de la empresa, del personal que trabaja para la empresa son peores que las de los empleados públicos. La plantilla no se está reponiendo a medida que se van jubilando los trabajadores que eran públicos y se subrogaron, y a esos sí que se les mantenían las condiciones. A medida que estos compañeros se van jubilando, la plantilla se queda más reducida, con lo cual cada vez hay menos gente para hacer los servicios. Bueno, quien trabaja en el hospital lo sabe, cómo está funcionando distintos servicios y cómo, a pesar de que los que trabajan ahí hacen todo lo posible, pues si cada vez son menos, pues les cuesta más llegar, ¿no? Es un sistema que no es flexible, que es muy complejo, que ya hemos dicho y denunciado que ha habido muchas irregularidades en su puesta en marcha, mucha opacidad, que al final hay una captura de la parte pública porque no puedes dejar que el hospital se caiga y entonces acabas teniendo muchas veces que plegarte un poco a lo que te dice la empresa, ¿no? En el que no ha habido una transferencia de riesgo real, todo pequeña cosa que haya lleva a reequilibrios, todo lo que supone que se esté ganando menos pues lo meten a juicio. Además es muy difícil evaluar los costes reales, como ya ha dicho el propio Tribunal de Cuentas de Castilla y León, y hay una gran dificultad para el control y la supervisión del hospital. Concluyendo, esto por recordar un poco las cosas de Lugo, pero la cuestión aquí es lo que yo quería deciros. La pasada década ha habido importantísimos recortes, sobre todo en personal, en inversiones y en transferencias corrientes, y sobre todo en la atención primaria. Y esto ha afectado estructuralmente al sistema de salud, y al contar con menos personal y con menos instalaciones o con instalaciones peor mantenidas, ¿no? Se ha mermado aún más el presupuesto de los centros públicos con las privatizaciones y las externalizaciones y se ha comprometido la capacidad asistencial, siendo el incremento de las listas de espera una de las consecuencias. Y es que si miramos lo que está pasando en Castilla y León con los gobiernos que tenemos desde hace décadas, es que son una especie de gobierno de medidas en diferido, porque si preguntamos ¿qué vamos a hacer con el relevo generacional del personal sanitario? La respuesta, mañana. ¿Vamos a prestigiar y fortalecer la atención primaria? Mañana. ¿Vamos a aumentar las plantillas? ¿Vamos a mejorar las condiciones laborales para que no se nos vayan los trabajadores y quieran estar aquí? Mañana. Vamos a mejorar las instalaciones y los equipos, vamos a tener centros de salud dignos como el que necesitamos aquí para sustituir a García Lorca. Mañana. Vamos a traer al personal MIR para que quieran formarse aquí y quieran quedarse aquí. Mañana. Vamos a traer a especialistas. Mañana. Vamos a escuchar, vamos a dialogar, vamos a consensuar. Mañana también. Hoy salía en prensa, nosotros lo divulgaremos aquí localmente mañana, un comunicado de las plataformas de la sanidad pública de todo Castilla y León, porque desde mayo se ha pedido una reunión con consejería y no tenemos respuesta. No es ya que nos digan que mañana, es que ni siquiera nos han dicho. Así que queremos recordar que esto sí que tiene salida. La cuestión es que tenemos que fortalecer el sistema sanitario público y que eso hay que hacerlo desde unos consensos, que son garantizar la equidad, garantizar la igualdad ante la enfermedad,
la igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria y la universalidad, que eso esté financiado con los presupuestos, que eso esté desarrollado por los empleados públicos, que se haga de manera transparente, participativa, eficiente, de calidad y dedicando dinero y recursos suficientes. Y si hay mayor financiación, hay una mejor distribución del presupuesto, dedicando más a la atención primaria, más a la salud pública, más a personal y a instalaciones, y blindando la gestión pública directa, este sistema tiene posibilidades y puede volver a ser sostenible y puede volver a ser un sistema del que sentirnos orgullosos. Gracias.